Nuestra historia comienza con un viaje a una montaña de la cordillera de los Andes. Junto a un grupo de 5 amigos decidimos mochilear aprovechando el feriado. La travesía era de largas horas de caminata, por ende salimos a la madrugada para disfrutar de los paisajes hermosos que nos ofrecía la montaña. Durante las primeras horas no tuvimos inconvenientes, todo era disfrutar. Ya al caer la tarde, nos topamos con una especie de memorial pequeño, el cual indicaba que ahí había fallecido un joven luego de congelarse por el extremo frío del lugar. Aprovechamos la circunstancia para descansar un momento, lo que nos sirvió para reflexionar un poco respecto a este joven fallecido tan trágicamente, pues la historia grabada en el memorial decía que solo le faltó menos de 1 kilómetro para llegar a un refugio, el cual se veía claramente desde nuestra posición. Esto nos dejó una sensación profunda de impotencia y pena, ya que podíamos ver con nuestros propios ojos lo cerca que había estado de salvarse. Antes de retomar nuestra marcha, regalé una oración en respeto al fallecido y le pedí que nos protegiera en el resto de nuestro viaje. El resto de mi grupo se burló, afirmando que era absurdo creer en esas cosas. Esta situación dio pie a una breve discusión donde cada quien defendió sus posturas, pero lo que más molestia causó en el grupo fue a Robinson, uno de los miembros del mismo, que escupió el memorial en un gesto burlesco. Posteriormente seguimos el rumbo, pero ya algo divididos por lo sucedido. Al pasar cerca del refugio nos pareció a todos distinguir la figura de una persona haciendo señas unos metros más adelante. Si bien el lugar estaba a escasos metros del camino, no podíamos distinguir con claridad esa silueta, la cual no paraba de hacernos señas con sus manos. Esta situación extraña e inexplicable fue el comienzo de lo que nos esperaba más adelante. Al caer la noche, llegamos por fin a nuestro destino. En las orillas de un río, armamos nuestra carpa y dimos rienda suelta al descanso. Encendimos una fogata para protegernos del frío y preparar nuestra comida. Luego amenizamos la noche con historias de terror, anécdotas y chistes acompañados de muchas cervezas. Ya al avanzar las horas, nos volvió el debate respecto a lo que había sucedido en el camino. Expusimos nuestras posturas respecto a lo que habíamos presenciado. Sin mediar alguna razón, Robinson se paró y nos retó a todos. Invoquemos al muerto y salgamos de la duda, o mejor aún, vamos a llamar al diablo a ver si nos explica él. Continuó arrojando alcohol del que bebía la fogata, provocando grandes llamaradas. De su boca salieron palabras como de invocación. No le dimos mucha atención a sus actos, pues eran producto de su borrachera. En cosa de minutos cayó tumbado, quedando dormido. La noche se hacía eterna, el cansancio y el alcohol nos pasaba la cuenta. El frío comenzaba a calar los huesos y la desolación del lugar nos obligó a refugiarnos en la carpa y disponernos a dormir. Olvidamos completamente a Robinson, quien quedó tirado junto a la fogata. Me costó bastante conciliar el sueño. Había un silencio extraño y una oscuridad que nunca había presenciado. Solo la fogata lograba iluminar en parte tantos kilómetros de desolación. Ese silencio me inquietaba y era un aviso de lo que se venía aquella noche. Ya en la madrugada desperté de repente. Noté que algo o alguien merodeaba nuestra carpa. Sus pasos emitían un sonido similar al arrastre de algo. Desperté rápidamente a mis amigos y en silencio nos miramos. El sonido continuaba alrededor de nuestra carpa y no se alejaba. Se nos congeló la sangre y el miedo nos invadió de una forma que nunca habíamos experimentado. No era solo mi imaginación, pues todos oíamos lo mismo. Quedamos por largos minutos paralizados sin saber qué hacer, hasta que decidimos salir con nuestra linterna en mano todos juntos, mientras gritábamos para espantar a lo que fuera que anduviera ahí. El miedo era tal que olvidamos que Robinson se había quedado fuera de la carpa durmiendo, pudiendo ser él quien nos estaba jugando una broma. Salimos gritando y alumbrando con nuestras linternas, pero no había nada. Todo estaba en su lugar, menos Robinson, quien yacía a varios metros de donde se había quedado inicialmente. Intentando darle una explicación más racional a lo que escuchamos, pensamos que había sido él intentando llegar a la carpa o tratando de levantarse en medio de su borrachera. Volvimos nuevamente, esta vez llevando a Robinson con nosotros. Intentamos conciliar el sueño, pero al cabo de unos minutos, la pesadilla volvió. Algo se estaba arrastrando allá afuera, solo que esta vez el miedo que se apoderó de nosotros fue peor, pues el sonido era acompañado de un quejido de sufrimiento. Sin saber cómo reaccionar, nos abrazamos y escuchamos a eso que nos acechaba allá afuera.
Los quejidos horrendos continuaron por largos minutos. Por momentos se sentían a la lejanía y en otros casi en nuestras narices. La situación llegó a tal punto que nos golpearon la carpa en 2 oportunidades, como queriendo entrar. Era tal el miedo que nos paralizamos. Algunos estábamos rezando esperando a que terminara esta pesadilla. Otros preferían atribuir al viento lo que estaba moviendo la carpa. Pero lo cierto es que en el fondo sabíamos que alguien o algo sobrenatural estaba allá afuera, y tal vez nosotros lo habíamos llamado. Nadie en el grupo recuerda con claridad en qué momento nos venció el sueño. Tampoco recordamos cuánto tiempo pasó hasta que recobré la conciencia. Y es que esta vez los fierros traseros de la carpa habían caído al suelo, siendo eso lo que me despertó. La puerta de la carpa se encontraba abierta de par en par y las ráfagas de viento adormecían el interior. Cuando logré espabilar por completo, me di cuenta de que solo estábamos José y yo dentro de la carpa. Lo desperté rápidamente y de la misma manera salimos. Aún había oscuridad y las ráfagas de viento nos acompañaban. César e Ítalo estaban acostados a metros de la carpa. En cuanto los vimos, los despertamos. Se incorporaron aturdidos y sin saber cómo habían llegado ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos afuera de la carpa? No teníamos una explicación lógica, pero lo cierto es que algo muy extraño estaba sucediendo. Algo o alguien más estuvo con nosotros esa noche. Entre tanta confusión no nos dimos cuenta de que Robinson no estaba ahí. Tardamos en reaccionar y la confusión dio paso a la angustia. Gritos desesperados salían de nuestras bocas llamándolo en todas direcciones. Nuestras linternas ayudaron en la búsqueda, que se expandió a varios metros de la carpa. Al cabo de unos minutos, César notó un bulto en la distancia. Al acercarnos, vimos que era Robinson. Su cuerpo se encontraba en posición fetal junto a una roca. Temblaba de frío y de miedo. Su ropa estaba sucia de manera inusual, como si algo lo hubiese revolcado por el suelo. Sus brazos estaban heridos, tenían moretones y marcas de arañazos. Tratamos de reanimarlo y de sacarlo de su estado de shock, pero fue imposible. Algo le había sucedido y su cara lo decía todo. Incapaz de hilvanar frases que nos explicaran su estado, solo balbuceaba una y otra vez. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No dejen que me lleve, por favor! ¡No dejen que me lleve! Esperar el amanecer fue eterno. Hasta ese entonces, ninguno dijo ni una sola palabra. Intentamos descansar, pero fue imposible. César e Ítalo dentro de la carpa cuidaban a Robinson, quien sí dormía. Afuera, José y yo alimentábamos una fogata. Cuando la luz fue suficiente, emprendimos rápidamente el retorno. Esta vez fue solo silencio, miedo e incertidumbre. El mal tiempo se veía venir. De la nada, nubes oscuras cargadas de agua terminaron de arruinar el viaje. El viento de la montaña pegaba en nuestras caras, acortando la respiración al paso. Y, por si esto fuera poco, la sensación de que alguien nos estaba siguiendo de cerca se encontraba presente. Y no era solo yo. Los 5 lo sentimos. Constantemente mirábamos hacia atrás. Nuevamente pasamos por el refugio y el memorial. Esta vez ni siquiera lo volteamos a ver. En un acto reflejo, todos apresuramos el paso y Robinson cayó al suelo exhausto. Allí comenzó nuevamente a temblar. Lo asistimos rápidamente para salir pronto de ahí. Le preguntamos si estaba bien y él solo nos miraba repitiendo palabras en voz baja. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Cuando ya teníamos algunos metros alejándonos de ese lugar, por alguna razón volteé hacia atrás. Al igual que la primera vez que pasamos por ahí, me pareció ver la silueta de una persona, pero esta vez junto al memorial. Y tal cual como en el camino de ida, esa figura nos hacía señas con sus manos sin parar. Fue en ese momento que entendí que habíamos traído algo malo desde esa montaña, algo que nos seguiría acechando a todos nosotros.